Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a la conferencia de este despertar electoral denominada Los jueces, el Estado y la corrupción, una perspectiva latinoamericana. Agradezco a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, que es presidenta de la Sala Regional Toluca y que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, magistrada, por estar con nosotros. A la doctora Mara Gómez, de la ponencia del Magistrado de la Mata. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y, por supuesto, a nuestro invitado de honor, el doctor Rogelio Pérez Perdomo, que voy a permitirme leer su síntesis curricular. Y, bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. El doctor Rogelio Pérez Perdomo estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Hizo su maestría en la Universidad de Harvard, Magistri in Legibus. Obtuvo su doctorado en Ciencias, con mención en Derecho, en la Universidad Central de Venezuela. Realizó estudios doctorales en Filosofía y Sociología del Derecho en la Universidad de París. Como parte de su experiencia profesional, es profesor en la Universidad Metropolitana Caracas de 2003 hasta el presente, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de 2003 a 2009 y actualmente director del Centro de Estudios de Gobierno desde 2011. Así como también ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford Law School en varias ocasiones entre 1997 y el presente. Academic Director, Stanford Program for International Legal Studies de septiembre del 99 a junio de 2002. Fue profesor visitante en la Universidad de Florida de Derecho de enero a abril de 2012 y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, conjuntamente con el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, de enero a agosto de 2010, entre otras muchas instituciones en las que ha colaborado. Algunos de los cargos honoríficos que ha desempeñado: es miembro del European Research Council de Bruselas, académico externo en la Comisión de Evaluación de Investigadores, CADI, de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, CEAD, miembro del Comité de Publicaciones del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, OñATI, y tiene publicaciones conjuntas con Dickinson Madrid. Miembro del Consejo Consultivo Instituto Direito ou Sociedade de Río de Janeiro desde 1995. Miembro del Consejo Consultivo Observatorio Venezolano de Violencia y Convivencia Ciudadana. Miembro internacional Advisory Council on Law and Justice del Banco Mundial. Miembro Board of Trustees Law and Society Association. De los honores que ha recibido como académico honorario de la Academia Peruana de Derecho desde 2011, individuo de número en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela desde 2014, como mejor libro en Ciencias Sociales en 1981 por los abogados en Venezuela, Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencia y Humanísticas, Premio Municipal de Prosa, Consejo Municipal de Caracas por los abogados en Venezuela en 1981, Premio a la Investigación y Creación Intelectual de la Universidad Metropolitana de 2005 a 2006. International Scholarship Prize, Law and Society Association, 2011. Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix-Zamudio, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2014. Y Orden José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Tiene muchos libros escritos, es coautor, autor y coordinador de 24 libros. Y bueno, pues es un honor tenerlo aquí, doctor, y le cedo el uso de la voz antes de que, por favor, le demos un caluroso abrazo de bienvenida. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Estoy muy honrado y agradezco mucho la invitación. Les agradezco a todos ustedes en el Tribunal Electoral y especialmente a mi amiga Mara, que creo que es la que se ha encargado de la parte más operativa de todo esto. Así que muy agradecido por estar de nuevo en México, que es
un país y una ciudad que me gusta mucho y que me encanta regresar cuando puedo. Bienvenido. Sí. El tema que me pidieron, un tema complicado como el tema de la corrupción, lo he venido trabajando hace mucho tiempo. De hecho, cuando comencé a trabajarlo en la década de los 90, había muy poca bibliografía sobre esto y ahora es un tema de moda, así que como lo tenía un poco descuidado, me di cuenta de que la producción bibliográfica ahora es enorme, ¿no? Bueno, ¿Avanzar? Ya. sí. Casi no veo, sé que yo creo que mejor. Sí, quiero seguir la cabeza. Sí. Bueno, ha habido una, bueno, sí estoy viendo más o menos, una transformación en los sistemas jurídicos que vamos a resumirlo con la idea de que el Poder Judicial y los jueces eran considerados, o son parte del Estado, por eso la conferencia se llama Jueces, Estado y Corrupción, pero es una rama del poder público que era una rama menor en relación con la legislativa y la ejecutiva. Y por eso había un dicho muy generalizado que era la cenicienta de los poderes públicos, ¿no? Pero también encontré un trabajo que no he podido localizar de nuevo, creo que es de un colega chileno, de Jorge Correa, que se llama La Cenicienta se quedó en el baile, ¿no? O sea, la Cenicienta, en vez de irse a la medianoche, como está en el cuento, se quedó y se convirtió en un personaje central del baile, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que ha pasado, que ha hecho que la Cenicienta se haya quedado en el baile y qué funciones está desempeñando, ¿no? Parece que la Cenicienta ya ni siquiera está queriendo esperar que el príncipe llegue con la zapatilla que se le ha caído, etc. En segundo lugar, lo que quería decirle es que lo que voy a presentar es una reflexión que presta atención a la teoría del derecho, pero que también está muy fundamentada en la lectura del periódico, ¿no? A mí me interesa mucho el leer el periódico. En parte soy un discípulo de Hegel, que decía que el periódico es la oración matinal del filósofo, así que creo que uno tiene que leer el periódico para reflexionar sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Luego, la otra parte, digamos, proviso, es que voy a hablar de manera comparativa de los países de América Latina y de los cambios sociales y tecnológicos que han venido ocurriendo. La intención de hablar sobre América Latina es porque es mi área de estudio, ¿no? De hecho, cuando me invitan en distintos países a hablar, obviamente tienen muy poco interés sobre, bueno, ahora está más de moda Venezuela, lamentablemente, pero me debí configurar como un latinoamericano y ponerle atención a lo que pasa en los distintos países de América Latina. Les prometo que no voy a hablar ni de México ni de Venezuela, a menos que me pidan especialmente en alguna ocasión, pero no sobre México, porque me siento muy... ustedes saben de eso mucho más que yo. Y por último, mucho de lo que voy a hablar sobre la corrupción tiene que ver con los escándalos de la corrupción y su impacto, ¿no? Por eso es que yo uso mucho los periódicos, ¿no? Los escándalos, debe decir que es la manera como nosotros conocemos de la corrupción. Bueno, hay dos maneras de conocer la corrupción: los chismes y los escándalos, ¿no? Pero los chismes son un conocimiento privado que no se divulga, solamente se divulga entre los círculos íntimos, llamémoslo así. Pero los escándalos, al contrario, es conocimiento público. Pero es un conocimiento que no es un conocimiento firme. El escándalo no necesariamente refleja lo que ocurre en la realidad, porque hay muchos otros elementos en el escándalo que tienen que ver con la configuración del sistema político, con lo que uno puede llamar de manera mucho más general la infraestructura
escandalizadoras, ¿no? O sea, libertad de prensa, el uso de los medios, etc., ¿no? Eso es. Primero que vamos a hablar entonces de las transformaciones en América Latina y por qué se puede hacer en derecho comparado en América Latina y por cuál es el interés de hacerlo, ¿no? La tradición en América Latina había sido ver el derecho y la política como asuntos puramente nacionales. De hecho, existe una cultura latinoamericana. Tenemos problemas que son comunes, tenemos raíces comunes, tenemos, en el fondo leemos los mismos libros, ¿no? Yo he leído el libro porque estudié Introducción al Derecho, era un libro de García Maínez, un muy distinguido mexicano, pero veo que aquí usaron, por ejemplo, la ley y el delito para estudios en derecho penal, que fueron, y esto dado por Jiménez de Azúa, un español exilado que vivía en Argentina, pero que dio esas conferencias justamente en Venezuela. Esas conferencias son la transcripción de las conferencias en Venezuela, ¿no? O sea, realmente tenemos una cultura que compartimos, y esa es la ventaja de poder hacer estudios comparativos, porque es mucho más fácil comparar cuando hay ciertas cosas en común y solamente hay diferencias más específicas, ¿no? Ese es básicamente el punto. Una de las características de América Latina es que en la década de 1990 se produjo en casi todos los países un proceso de democratización, pero eso ha coexistido con un desarrollo mucho más limitado, digamos así, del Estado de Derecho y del reconocimiento de los derechos de la población. O sea, los países como Chile, como Argentina, se salieron de dictaduras militares, se establecieron democracias, pero la policía ha seguido siendo casi tan arbitraria como lo fue en épocas de dictadura, ¿no? Y la otra característica de América Latina es que se ha producido un debilitamiento del Estado, cosa que hay que explicar. Esto no quiere decir que sea un debilitamiento de hecho hay varios signos de autoritarismo. El Estado significa más bien la idea de un organismo que pueda dar respuesta a la ciudadanía y que sea conducida conforme a reglas preestablecidas, más bien la idea del Estado de Derecho, ¿no? Pero esto se ha notado especialmente en dos aspectos que muestran la debilidad del Estado. Por un lado, el incremento de la violencia delictiva. Esto es un signo de debilidad en el sentido del Estado debe tener el monopolio de la violencia, y el incremento de la violencia delictiva muestra que el Estado no está cumpliendo con sus funciones. Y el segundo, la corrupción, que vamos a hablar con más detenimiento, que es una manera de corrosión, llamémoslo así, del Estado desde adentro, ¿no? O sea, estas dos formas indican debilitamiento del Estado, que por cierto, sobre todo la corrupción, no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, sino también de muchos otros países. El otro tema que está detrás de lo que voy a presentar es el cambio en el poder de los jueces. El poder de los jueces es difícil es complicado de analizar, en el sentido de que las medidas frecuentes de poder no corresponden al poder judicial, ¿no? Los jueces no tienen fuerzas militares o policiales importantes detrás de ellos, no tienen esa fuerza pública, digamos así, detrás de ellos. En segundo lugar, tampoco tienen la disposición del dinero. Hasta hace pocas décadas, de hecho, el dinero de la judicatura era manejada por el Poder Ejecutivo. Ahora, una de las conquistas, entre comillas, ha sido que el propio Poder Judicial maneje su presupuesto
pero como vamos a ver luego, eso puede ser también un regalo envenenado, ¿no? Porque plantea una serie de problemas para la judicatura. Y si uno mira cómo está la situación en América Latina y en el mundo, uno ve el enorme poder que están teniendo los jueces, ¿no? Mencioné el caso de Perú. Los últimos prácticamente 5 presidentes del Perú han sido enjuiciados, algunos están en prisión, uno se suicidó para evitar ser enjuiciado. O sea, los 2 presidentes últimos presidentes de Brasil, Da Silva y Dilma, están también con serias dificultades. Por lo menos Da Silva está en prisión, ¿no? Y uno lo ve en prácticamente casi todos los países, y si uno mira incluso a Europa, la infanta Cristina de España se vio involucrada en un juicio muy importante, y su marido, el ex duque de Urdangarín, el duque de Palma, está condenado a prisión. Yo no sé si está cumpliendo la pena todavía, pero está culpable y es condenado a prisión. Si uno mira que es el área que a mí me interesa, que es la Europa Latina, uno mira las dificultades que ha tenido Berlusconi, que tuvo Sarkozy, etcétera, con la justicia. Uno ve el poder que tienen ahora los jueces, ¿no? Pero ¿de dónde viene ese poder? Porque los jueces no tienen legitimidad democrática. Los jueces, en una época donde el poder viene del pueblo, todos somos demócratas en nuestra época, ya no pensamos que el poder venga de Dios ni venga de alguna otra fuente o de la fuerza, sino que debe venir del pueblo. Y los jueces no son electos, con algunas excepciones. Yo estoy muy vinculado al estado de California, donde los jueces son electos, ¿no? Pero es tan disfuncional que los jueces sean electos que el estado de California ha puesto una cantidad de trabas para limitar que la elección de los jueces se convierta en un asunto de partido. Entonces, los jueces en el estado de California son electos, son más bien por un referéndum en que se plantea si aquel que propuso el gobernador y fue aceptado por el Congreso o la Asamblea del Estado, luego es aceptado por la población. O sea, el juez no hace una campaña electoral en el sentido propiamente tal, porque no tiene rivales, sino simplemente deben ser confirmados, ratificados por la población. Pero eso es más bien excepcional. En casi ningún país los jueces son ratificados por la población, y probablemente no es una buena idea tampoco que los jueces lo sean, ¿no? O sea, la fuente del poder de los jueces tiene que ser otra, y una de las tesis que yo les voy a plantear es si los jueces, si en el fondo son virtúcratas, ¿no? O sea, si su autoridad, su fuerza está basada en una especie de virtud, ¿no? Que vamos a analizar luego en qué consistiría. Todo esto ha venido acompañado con una transformación de las ideas jurídicas. Hoy, de nuevo, todos estamos por el Estado de Derecho. Lo que prevalece es la democracia representativa. En el pasado, en el siglo XIX, se veía como contradictorio la idea de democracia, o sea, gobierno por el pueblo, y que a la vez ese poder estuviera limitado por la Constitución y por las leyes. Esto hoy prácticamente no se discute. O sea, la democracia, para que sea estable, tiene que ser quienes ejercen el poder en la democracia deben tener un poder limitado para que puedan proteger los derechos de las personas. Ese es uno de los grandes límites, y los derechos de las minorías, ¿no? La democracia
ilimitada se considera ahora la tiranía de la mayoría, ¿no? Y en el fondo, ya hoy la política responde básicamente a tres preguntas: ¿quién gobierna? ¿Cómo se gobierna? ¿Y para qué se gobierna? Ya en la política estamos en una especie de consenso de quién debe gobernar, deben ser electos por el pueblo. Cómo se gobierna tiene que ser respetando la Constitución y las leyes. Y luego lo único que está en discusión es la parte de para qué se gobierna, que es la parte de las ideologías y de los programas de partido, ¿no? Esto es cada vez más notable, y para sacar un caso que está en los periódicos en estos días, que todavía no sabemos cómo se va a resolver, es el caso del Reino Unido. En Inglaterra justamente se está discutiendo si la disolución del Parlamento que pidió el primer ministro y concedió la reina es un acto violatorio de la Constitución. El tribunal la alta corte inglesa dijo que esto era un problema político, que no era justiciable. La alta corte escocesa ha dicho que sí es justiciable, que es un acto contrario a la Constitución del Reino Unido, y que en consecuencia haya habido exceso de poder del primer ministro y un delito más grave, que es el conducir mal a la reina, o sea, llevar a la reina por el camino equivocado, llamarlo así. Esto todavía está por resolverse. La Corte Suprema de Inglaterra lo debe resolver el próximo jueves, y por supuesto no sabemos cómo lo va a resolver, pero esto es lo que tiene que ver. Primer punto, el Reino Unido e Inglaterra no tienen constitución escrita. O sea, no hay un libro que se llame Constitución del Reino Unido. Entonces, ¿cómo es que van a resolver los jueces de la Corte Suprema sobre cuál constitución? Por supuesto, hay una constitución por costumbre, ¿no? Pero en el fondo los jueces ingleses, o digamos británicos, están configurando la constitución. Esto no es anormal. Los jueces ingleses han venido inventando una constitución, y los jueces de Israel también, que es otro país de los pocos países donde no hay constitución escrita, también han inventado una constitución y declaran muchos actos del Parlamento, los declaran inconstitucionales en función de unos principios que son los principios que ellos declaran, ¿no? Esto no nos debe sorprender. De hecho, en los Estados Unidos, que es el país que inició lo que se llama el Judicial Review, la Constitución de los Estados Unidos no le da ese poder a los jueces. Ese poder lo asumió la Corte Suprema en una decisión de 1804. Y esto es lo que va a pasar probablemente, no importa lo que decida la Corte Suprema del Reino Unido, creo que probablemente la decisión es que ellos son el poder supremo. O sea, ese es el punto de la transformación de las ideas jurídicas y del poder de los jueces, ¿no? Segundo punto muy importante es la importancia que tiene en nuestras sociedades los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, para que un gobierno o un Estado en general sea considerado aceptable, debe respetar los derechos humanos. Y esto es lo que Atienza se ha llamado que vivimos en una época de pospositivismo. O sea, en el sentido de que ya la referencia a la ley ha pasado, por supuesto es importante, pero más importante es la referencia a los derechos humanos. Derechos humanos muchas veces consagrados en las constituciones, pero también en los tratados internacionales. Le agradezco mucho que me hayan enviado ese trabajo sobre la labor de este tribunal en relación con los derechos humanos. Ustedes están en la punta del iceberg. Justamente es muy importante que los jueces tengan muy presentes los derechos humanos en su forma de decidir, ¿no? Y lo que están, digamos, cada vez menos los jueces que deciden sin pensar en los derechos humanos y sin pensar en las consecuencias de su decisión,
para un sistema económico o político, por supuesto, que es lo que llaman el juez formalista, está en decadencia, de capa caída. En el fondo, la supremacía de la Constitución es lo que le ha dado el gran poder a los jueces, porque la Constitución no puede hablar por sí mismo. Alguien tiene que hablar por la Constitución. Y los jueces han tomado esa voz con un proviso que vamos a hablar luego, que tal vez es inadecuado poner todo el acento en los jueces. Los jueces son parte de un complejo mucho mayor, que obviamente se habla del complejo del legal judicial, en el cual intervienen los abogados, los académicos de derecho, etcétera, y los cuales los jueces son una parte muy importante de ese complejo, pero que no se pueden entender por sí solos, porque los jueces no son Quijotes que salen a desfacer en tuertos, ¿no? Como caballeros andantes, sino que atienden lo que los abogados le plantean, están atentos a lo que los académicos opinan sobre esto, etcétera, ¿no? Y la importancia de estos cambios es que ahora los sistemas jurídicos mismos y los estados en ese sentido son clasificados en función de su cercanía o distancia respecto al Estado de Derecho, ¿no? De hecho, hay el Rule of Law Index en que hace una categorización y el funcionamiento de la justicia, por supuesto, es uno de los criterios de clasificación de los países por su Estado de Derecho, ¿no? Puedo decir que Venezuela estamos justamente ocupando el último lugar en esa clasificación. Bueno, ya para pasar a un cambio social muy importante, pero que tiene que ver con la corrupción, es la transformación en la tecnología y en las comunicaciones sociales, ¿no? La corrupción es una transferencia ilegítima entre lo público y lo privado, pero esa transferencia tiene muchos elementos. En cierto sentido, por supuesto, básicamente tiene que ver con transferencia de dinero, de poder, etcétera, que se consideran ilegítimos. Y lo característico de esa transferencia es que eran secretas. Era muy difícil conocer los manejos que se hacían dentro del poder y que eran considerados de corrupción. Solamente ocurría cuando había una división dentro de los partidos políticos en el poder, y esto yo lo analicé para Venezuela, y salieron los que en Venezuela se llamaban los pajaritos, ¿no? Pajaritos son una persona que está dentro del poder, pero que está en contra de quienes ejercen el poder y que canta, ¿no? Y entonces, esos pajaritos cada vez son menos necesarios porque lo han sustituido otros pajaritos, lo de Twitter y realmente ya no existe, la esfera de lo privado ha sido muy disminuido. Ya hay manera de saber prácticamente todo sobre cada quien, ¿no? Las comunicaciones, si uno lo ve, ya vamos en el análisis de las dificultades en Brasil, es por mensajes que habían entre un juez y los fiscales, etc. Eso ya es muy fácil de acceder a ese tipo de comunicaciones con estos hackers, pero también a partir de eso también es muy fácil saber cuánto dinero tenemos en el banco, en qué gastamos nuestro dinero, inclusive qué libros leemos o qué páginas web consultamos. O sea, estamos viviendo en vitrina, llamémoslo así, y esto por supuesto va a tener un impacto muy importante en los temas de corrupción. A eso se añade una cultura de publicarlo todo, ¿no? O sea, la gente va a un restaurante y te toma fotos de qué es lo que se está comiendo y esto lo ponen. Entonces, ya sabemos todo sobre todo el mundo que querramos saber,
en el fondo, la única manera de guardar algo de privacidad es no ser importante, que nadie quiera saber sobre uno, llamamos así. Es la única manera. Pero si la persona pasa a ser importante, olvídese, va a vivir en vitrina. Bueno, entremos ya, entonces tenemos los elementos para hablar sobre la corrupción y cómo afecta a los jueces, ¿no? La corrupción que digamos, afecta especialmente, o sea, está muy relacionada con el funcionamiento del cuerpo del Estado, de funcionarios del Estado, a los cuales, digamos, el ethos de funcionario, el ethos de lo público, no le ha funcionado bien, ¿no? Eso es un cambio social, de hecho, ¿no? En el pasado, ayudar a su propio partido político, a su familia, a sus amigos, un poco, si necesario, a costa del erario público, no estaba mal visto. Al contrario, era parte de las obligaciones de la persona el tener que ayudar a su familia. Ahora se llama eso nepotismo y es parte de la corrupción. Igual, ya ahora hay unas valoraciones distintas y esos cambios en las valoraciones, por supuesto, han conducido a un desprestigio de la política y de los políticos, ¿no? Porque ya ahora se conocen estos manejos y ya entonces sabemos que los políticos no están tan conducidos por ideas de programas ideológicos, etcétera, sino por cosas mucho más bajas, etcétera. Y entonces eso le ha hecho que pierdan su prestigio, ¿no? Y parte del poder de los jueces y de los fiscales es que aparecen ante el público como los campeones de la anticorrupción. O sea, cuando hay un escándalo de corrupción, y dado que las cosas tienen que seguirse conforme a derecho, ¿qué es lo que pasa? Esto naturalmente va ante los tribunales, se empieza a enjuiciar a la persona o a las personas, y esto es lo que hemos visto, estos escándalos que he mencionado antes, tiene mucho que ver, ¿no? con este tipo de nueva mentalidad que ha hecho que el prestigio de los políticos haya decaído. El caso tal vez que inicia todo esto fue el caso de Italia, en que la operación Mani Pulite hizo prácticamente que casi como las 2/3 partes del Parlamento recibieran citaciones ante los jueces, avisos de garantía o algo así es el nombre italiano, y por supuesto eso ya implicaba un desprestigio para el político y eso determinó que prácticamente la clase política italiana fuera transformada. Bueno, yo creo que con esto vemos si entramos un poco en el detalle de ver los escándalos de corrupción y la relación con los jueces, es importante. Un colega alemán, el profesor Blankenburg, hizo un análisis estupendo sobre cómo los escándalos y la corrupción son las dos caras de la misma moneda. Porque en el fondo uno solo conoce la corrupción a través de los escándalos, ¿no? Mi punto de divergencia con Blankenburg, por cierto, un colega que yo quería mucho y que lamento que haya fallecido recientemente, es que yo diría que más que dos caras de la moneda, yo diría que el escándalo es una especie de espejo deformante de la corrupción. Lo que uno se entera a partir del escándalo tiene relación, por supuesto, con los actos de corrupción, pero no lo refleja con exactitud. Entonces, muchas veces hay actos de corrupción o digamos actos que prácticamente no son verdaderamente actos de corrupción, pero que generan un gran escándalo. O a veces hay actos de cosas que deberían haber generado un escándalo y no lo generan, y que tienen que ver con estructuras del sistema político, con la infraestructura de escandalización, etc., ¿no? Por eso
digamos, hay que tener mucho cuidado con esa relación escándalo-corrupción. Y la dificultad especialmente es para los jueces, porque los jueces deben decidir conforme al derecho y conforme a pruebas, ¿no? Y muchas veces el escándalo está generado en pruebas muy endebles, así, ¿no? Entonces, la decisión de los jueces puede, en muchos casos, ser considerado que son muy favorables a los corruptos o algo así, o a viceversa, muchas veces que los jueces son unos perseguidores de políticos porque justamente están en el bando contrario. O sea, hay un ruido importante en esa relación escándalo, corrupción, jueces, ¿no? Y el último punto es que si los jueces mismos se corrompen, y eso quiere decir que no responden a los valores de imparcialidad y justicia, entonces pierden su prestigio y el propio Estado sufre un grave descalabro, ¿no? Por eso les vamos a pasar con dos casos donde se muestra estos temas que hemos hablado en general de manera muy concreta, ¿no? El caso Brasil es muy interesante. Ha habido varios escándalos enormes de corrupción. El primer gran escándalo fue uno que se llama Mensalao. O sea, el gobierno de Brasil, financiándose a través de vías ilegales, empezó a pagarle a los parlamentarios para sacar su propio programa de gobierno, ¿no? Este gran escándalo, esto se produjo durante este acto de corrupción se produjeron durante la presidencia de Lula da Silva, y prácticamente los colaboradores más inmediatos de Lula da Silva y probablemente el que hubiera podido ser su sucesor fueron afectados por ese grave escándalo de Mensalao. Y ahí hubo un juez que fue fundamental, que era el presidente de la Corte Suprema, Joaquín Barbosa, que se convirtió realmente en un héroe adorado por los brasileños, ¿no? Y Joaquín Barbosa tuvo una decisión muy importante. Después de este caso se retiró y pasó a la vida privada. Entonces se ha mantenido como ese héroe, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Hay otros héroes anticorrupción que han querido capitalizar sobre esa, digamos, la fama que da el manejo de casos de corrupción, y han terminado perdiendo su prestigio. Tal vez el caso que se puede mencionar acá es el caso del juez Garzón en España, que fue realmente en una época como el gran estandarte del juez que combatía a los corruptos, y que después se ha visto que se metió en la política y es un político más bien, se han visto pagos por personas no muy decentes. Se ha convertido, le hicieron unos pagos enormes por defender el de Wikileaks, a Assange, etc. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que es este señor realmente? ¿Hasta qué punto estaba cuál era su alta estándar ético que estaba poniendo? Y se ha convertido en un personaje secundario, digamos, de la política española. O sea, eso ha caído de su altísimo pedestal que tuvo en un momento, ¿no? Bueno, pero en el caso de Brasil, del caso de Mensalao, hay un trabajo que hizo la Escuela de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, que es una excelente escuela de Derecho con muy buenos investigadores, un trabajo dirigido por Joaquín Falcao, que justamente se llama Mensalao, que es la compilación de lo que hizo esta escuela cuando se produjo el caso. En Brasil, las audiencias se televisan. Y por supuesto la población puede escuchar lo que está pasando en el Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Federal Supremo, algo así como se llama en Brasil, pero la gente no lo entiende.
porque digamos, las decisiones que se toman en un tribunal están en ese lenguaje arcano que usamos los abogados y usan los jueces, y para la población no es fácil entender los problemas procesales, los problemas de lenguaje, etc. Entonces, los profesores de la Fundación Joaquín Getulio Vargas, lo que hicieron fue explicar lo que estaba pasando, y eso el libro lo recoge. Esto es un excelente ejemplo de colaboración entre académicos y jueces, ¿no? Para mostrar la importancia que puede tener eso. El ejemplo más tradicional es el ejemplo del Consejo de Estado francés, el Conseil d'État. Ellos publican sus arrêts, sus decisiones, pero también son esas decisiones son muchísimas, entonces hay una selección y unos comentarios que publican los académicos, y eso es lo que ha hecho cómo se ha configurado el derecho administrativo francés, ¿no? Bueno, sigamos con Brasil. El más reciente son los procesos de Lava Jato, que salió el caso Odebrecht, que es el caso de corrupción probablemente más grande que hemos tenido en la historia, además de América Latina, porque no solamente fue muy importante la corrupción de Brasil mismo, sino la corrupción de varios otros países de América Latina. Estos grandes escándalos de corrupción llevaron a la institución de Rousseff y a la prisión de Lula, y también al enjuiciamiento y creo que prisión también de Michel Temer, que fue el presidente que sucedió a Rousseff, a Dilma Rousseff, ¿no? En estos casos, en el caso de Lava Jato, hay un juez que fue la estrella y que obtuvo digamos, un enorme reconocimiento, que es el juez Sergio Moro. Fue el campeón de la lucha anticorrupción. Y Sergio Moro aceptó convertirse en ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Y entonces su fama de imparcialidad, llamémoslo así, ha quedado en entredicho. Pero no solamente su fama de imparcialidad, también se han visto los mensajes que intercambiaba con los fiscales del caso, que también mostraba que estaba un poco como dirigiendo a los fiscales. Nada parece tan grave, pero digamos su imparcialidad ha quedado en entredicho. Ese es de los cuales yo hablaba, de los virtúcratas. Mientras el juez aparezca como representante de la virtud, tiene un gran poder. Cuando esa imagen de virtud desaparece, el juez cae y la persona cae, ¿no? El otro caso es el del Perú. El caso de Perú es mucho más dramático en un sentido. Bueno, los escándalos de corrupción han llevado al enjuiciamiento de 5 presidentes, desde Fujimori, después García, Toledo, Humala, Kuczynski. Todos han sido enjuiciados, están en prisión, todos ellos menos Alan García, que decidió suicidarse para justamente evitarlo, ¿no? También está presa la líder parlamentaria Keiko Fujimori. Entonces, esto, por supuesto, mostró a los jueces extremadamente empoderados. El sistema judicial de Perú obtuvo un gran boost con estos casos y con estas acciones, ¿no? Entonces hubo un caso que también se destacó por el conocimiento de mensajes que se mandaron entre jueces y miembros del Consejo de la Judicatura. Es un escándalo que se llama los cuellos blancos del puerto, porque tiene relación con el puerto del Callao, y ahí involucraba al juez superior del Callao, a varios miembros prominentes del Consejo de la Judicatura, que estaban manipulando la designación de jueces para conocer determinados casos. Y esto ha generado un desprestigio general del Poder Judicial en el Perú. La grave crisis política que vive el Perú tiene que ver con esta situación. Los jueces, que en el fondo era
el poder del Estado, que aparecía como libre de corrupción, ahora ha aparecido por lo menos una parte importante del Poder Judicial metida con el narcotráfico y con... Entonces esto ha afectado enormemente y la crisis política del Perú en este momento es terrible, ¿no? En parte generado por esto, ¿no? De nuevo, la pérdida de la virtud, o por lo menos de la apariencia de la virtud, es nefasta para los jueces, pero también para el Estado. En el fondo está en peligro la República, ¿no? O sea, y eso es lo que los jueces deben tener en cuenta, ¿no? Que ponen en peligro todo el sistema político, todo el sistema de Estado se pone en peligro cuando los jueces caen en estas tentaciones, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ahora sí me tocaría leer y cada vez veo menos, ¿no? Pero bueno, bueno, pero para que nos demoramos en que esto funcione. Y además creo que ya he dicho algunas de estas cosas, así que, bueno, yo creo que no podemos unir esto con el comienzo. La legitimidad de los jueces no está en que sean democráticos, o sea, que tengan un origen democrático, sino los jueces se espera que sean honestos, imparciales, que estén por encima de la discusión política y se despega de ellos una decisión en que se respete la ciudadanía, digamos así. Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, esto de ser independientes, imparciales, incorruptibles, y que decidan conforme a derecho, o sea, que tengan ese conocimiento superior del derecho y que sean tan virtuosos, por supuesto, es pedir mucho, ¿no? Eso es sin duda. Y nosotros en los estudios de los sistemas judiciales hemos visto cómo esto a veces opera, el gran prestigio de un poder judicial opera a partir de alianzas implícitas dentro de ese complejo jurídico, de esa relación entre jueces, académicos, abogados, etcétera, que hacen que el sistema judicial alcance ese prestigio, ¿no? El caso tal vez mejor estudiado, por lo menos de lo que yo he leído, es el caso de la Corte Suprema de Israel. La Corte Suprema de Israel, perdón, Ehud Barak fue uno de los que levantó pero había una especie de complicidad entre ese complejo jurídico y los principales periódicos de Israel que destacan lo importante que son las decisiones de la Corte Suprema de Israel en relación con los derechos humanos, ¿no? Y esto es lo que le ha dado gran prestigio a los jueces de Israel. Un gran prestigio que el gobierno, eso por supuesto le tumbaba leyes y actos del gobierno de Israel, y en consecuencia el gobierno ha reaccionado. Entonces ha tratado de hacer todas las manipulaciones posibles para controlar a la Corte Suprema. Es muy interesante el caso israelí y fue muy bien documentado por ese trabajo de Mirna Bogosh y de Gazit Hoffman, que es un trabajo muy detallado sobre cómo se produjo esa especie de complicidad, pero una complicidad buena, llamémosla así, entre la gente del complejo legal judicial y los principales periódicos del país, ¿no? Bueno, creo que, no sé si ya... los desafíos, ¿no? Bueno, sin duda que los jueces son parte del Estado y su decisión es parte inevitablemente de un proceso político, pero se espera que sean independientes y esto naturalmente es un desafío para los propios jueces, ¿no? O sea, no pueden demostrar demasiado agradecimiento con sus propios protectores dentro del sistema político. Una dificultad importante, ¿no? Que sean incorruptibles y guardianes de la pulcritud en el manejo de los bienes del Estado y de las decisiones políticas, no solamente de los bienes, sino también de que las elecciones, por ejemplo, se hayan decidido conforme a reglas apropiadas, etcétera, ¿no? Como es el caso de los tribunales electorales.
Y por último, los jueces no pueden, ya no es aceptable que los jueces se escondan detrás de la letra de la ley, ¿no? Ni del tecnicismo legal. Eso lo consideramos una aberración. Y si le echo un cuento, si quiere brevemente, me tocó un día conversar con una juez penal, cuando yo estaba haciendo estos estudios, y ella vino a la institución donde yo trabajaba, y le digo que el cargo de juez me parecía extrañamente, juez penal era muy difícil en Venezuela, porque condenar a prisión a alguien era mucho más que condenarlo a privación de libertad, que las prisiones eran tremendamente violentas, a peligro de muerte, de corrupción mayor, etc. Condenar a prisión es condenar a alguien al infierno, llamámoslo así, cosa que es mucho más complicado. Y la juez me dice, no, yo no tengo problema, yo aplico la ley. Si las prisiones funcionan mal, es un problema del ministro de Justicia. Entonces, esa mentalidad ya no es aceptable. Ya no se... Ya se espera que los jueces analicen las consecuencias de sus decisiones, llamémoslo así, ¿no? En consecuencia, son exigencias muy altas, y lo que está en juego no solamente es el prestigio de los jueces individuales y eso, sino la supervivencia de la República. Agradecemos al doctor Rogelio Pérez Perdomo su importante e interesante conferencia sobre los jueces del Estado y la corrupción, una perspectiva latinoamericana. Y abrimos ahora el espacio para que hagan preguntas, comentarios. Por favor, aprovechen aquí al doctor. ¿Alguien? Quisiera yo hacer un comentario, Gaby, si me lo permites. Adelante. Pues yo quisiera agradecerle de verdad al doctor Pérez Perdomo que está aquí. Es un privilegio para nosotros contar con su presencia. El doctor Pérez Perdomo pues, es un muy reconocido sociólogo del derecho que yo creo que nos ha descrito de una manera sumamente sencilla la realidad. Eso hacen los sociólogos del derecho, describir, analizar científicamente lo que pasa, y él lo hace con una perspectiva además internacional muy amplia. O sea, entonces eso nos permite, a través de analizar otros casos, pues poder ver nuestro caso particular, cómo funciona nuestra justicia electoral, qué retos tenemos nosotros como tribunal electoral, en qué vamos bien, en qué vamos mal. Yo también quisiera agradecerle, se refirió a un trabajo que yo le envié. Quizá, bueno, algunos de ustedes saben ya de este trabajo, algunos son autores, de hecho, de este trabajo. Como saben, justamente hemos impulsado la idea de difundir que el Tribunal Electoral es un tribunal que inusualmente resuelve con una perspectiva de derechos humanos. Para quienes trabajamos aquí eso es como muy normal. Pero lo cierto es que no es tan común, ¿no? Yo que trabajé tantos años en la Corte, siempre lo digo, me sorprende que el Tribunal Electoral sea más derecho humanista que el tribunal que debería entenderse como el más proclive a ser protector de los derechos humanos, y que es nuestro Tribunal Supremo Constitucional, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, me es muy grato escuchar que el doctor Pérez Perdomo considere que esto es importante en cualquier tribunal, y yo creo que nosotros como miembros de este tribunal tenemos que explotar esa vena de investigación y seguir profundizando y tratar de que esta práctica del Tribunal Electoral se replique o sea conocida, ¿no? Y sin ánimo de no dejar desayunar al doctor, por ahí va mi pregunta. Esta vena de investigación del enfoque de derechos humanos con el que resuelve el Tribunal Electoral apenas la estamos empezando a explorar. Apenas va a salir editada una primera edición y en unos meses más una segunda, y es muy posible, creemos Gaby y yo, que el Observatorio Electoral Judicial de este año verse también sobre este tema. Pero yo creo que esto tiene que darse a conocer internacionalmente.
Y mi pregunta era enfocada un poco a eso. ¿Cuál es su visión, doctor, sobre si debemos de seguir sobre esta línea? ¿Qué podemos hacer? Si eso puede fortalecer la legitimidad de este tribunal, ¿cómo lo podemos transmitir a otros tribunales mexicanos o extranjeros? Si tiene alguna opinión sobre el punto, sería muy, muy interesante escucharlo. Y es todo. Gracias. Sí, sí. No, yo creo que ese es un trabajo muy importante y bien hecho, ¿no? Así que lo aplaudo que lo hayan hecho. Y claro, yo creo que es muy importante que lo divulguen y es muy importante para esto que les acabo de mencionar. El prestigio del tribunal se va a consolidar si se lo ve justamente como un tribunal que decide atendiendo a los derechos humanos, ¿no? De hecho, la mayor parte de los trabajos que muestran la relación de justicia y derechos humanos destacan más bien lo contrario. El viejo libro de Zaffaroni, ¿no?, que se llama justamente Juez o Justicia y Derechos Humanos, era justamente para mostrar cómo los jueces eran los grandes violadores de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es bueno que sacar esta parte de que este otro aspecto de los en que los jueces pueden ser efectivamente lo que les corresponde ser, protectores del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Excelente. ¿Alguien más? Arturo. Bueno, pues muy buenos días. Gracias, doctor, por la plática. Y las mías serían dos preguntas. Una, dado su formación en escuelas norteamericanas, mi pregunta sería la siguiente sobre la objeción contramayoritaria, algo que Alexander Bickel trataba de explicar la relación, por ejemplo, entre el legislativo y los poderes judiciales. Y la pregunta en concreto sería, ¿cree que la experiencia latinoamericana podría aportar a ese desarrollo teórico, dado que el tema de la objeción contramayoritaria responde a una problemática muy norteamericana, y dado esta perspectiva que tiene de todo el continente, mi pregunta sería esa, si la experiencia latinoamericana podría aportar a ese tipo de discusión? Y la segunda, dado que habla de la ética de los jueces en lo público como servicio público, si, por ejemplo, desde una perspectiva de derecho, de análisis económico del derecho, si eventualmente podrían establecerse algunos incentivos, digamos, usando palabras del presidente, para portarse bien, es decir, cómo evitar la corrupción, pero me parece que no basta solamente con un aspecto ético, tiene que haber como incentivos de muy diversas índoles. El prestigio que pueda adquirir estos fiscales o estos jueces, evidentemente, es una motivación para que alguien pues rechace la corrupción. Es decir, ¿qué experiencias o qué mecanismos podrían incentivar un buen etos público? Muchas gracias. Sí, comienzo por lo último. Yo creo que es muy importante cuando hay un círculo virtuoso, cuando el sistema jurídico se consolida y el prestigio de los jueces es alto, ¿no? Hay un trabajo muy bueno sobre Inglaterra, en el cual solamente los barristers más importantes son los que pueden, bueno, ya eso ha cambiado, pero en el pasado solamente los barristers podían ser designados jueces en los tribunales, los Crown Courts, o sea, los tribunales más importantes. Y es interesante porque esos abogados importantes ganaban mucho dinero, ¿no? Entonces, el gran temor de un abogado importante es que lo invitaran a ser juez, ¿no? Porque no podía rechazarlo. Es decir, es un altísimo honor, pero es como ir al cielo. Todos queremos ir al cielo, pero no tan rápido, ¿no? Entonces, ese es básicamente el gran incentivo, llamémoslo así, es que el cargo implique un alto honor. Los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos, su salario está reflejado en las cuentas públicas. Digamos, no ganan mucho más que un profesor y por supuesto ganan mucho menos que un abogado de prestigio. Sin embargo, ¿por qué ser juez de la Corte Suprema en Estados Unidos es tan importante? Bueno, es un prestigio muy curioso,
es el prestigio que además los limita enormemente. No pueden aceptar invitaciones a almorzar o a ir a la casa de un abogado, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de limitaciones que tienen. Entonces, los jueces de los Estados Unidos les encanta que los inviten las universidades, porque allí es neutro, ¿no? Entonces las universidades justamente aprovechan de eso, y a mí me sorprendió mucho que varios jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos fueran a Stanford a decidir un caso de estos casos imaginarios, ¿no? Que eran defendidos por estudiantes. Qué raro que un juez se baje a venir, no, porque aquí son agasajados, aquí están, eso es parte de su labor, digamos, labor social, llamémosla así, de su relación con la profesión, pero no podría ir a una firma de abogados ni de casualidad, pues, ¿no? O algo organizado por una firma de abogados. Entonces, fíjese, eso es el punto. No son tanto los incentivos materiales, bueno, por supuesto todos queremos vivir y queremos vivir bien, pero a un cierto nivel de ingresos es mucho más importante el sentirse satisfecho con lo que uno hace y con lo que uno, digamos, con la importancia de lo que uno cree que hace, ¿no? Yo le menciono, yo tengo muy buena amistad con uno de los jueces de la Corte Suprema de California, que por cierto es mexicano, por lo menos de origen, bueno, creo que es nacido en México, Mariano Florentino Cuellar, una persona brillante, profesor en Stanford, y en Stanford había llegado a ser el director del Instituto de Estudios Internacionales, que tiene un presupuesto más o menos de $1.000 millones, o algo así, una cosa horrible. En todo caso, no sé cuánto, es una cosa muy importante en Stanford. Y aceptó ser juez de la Corte Suprema de California. Y yo le dije, Tino, porque los amigos le decimos Tino, ¿cómo es ¿por qué te fuiste a la Corte Suprema? Como que tú estás mucho mejor aquí ya. Entonces él me explicó eso, ¿no? Él me explicó que ser juez tiene una dignidad especial, que uno como académico escribe, pero lo que escribe uno nunca sabe si le van a poner atención o no, que en cambio lo que escribe un juez tiene un impacto directo en lo público, en las políticas públicas. Entonces, eso más el respeto que tiene, o sea, es por supuesto un incentivo muy grande. Entonces, obviamente ser un juez respetado, digamos así, en un sistema que funciona bien, es uno de los grandes atractivos de ser juez, ¿no? En Venezuela vivimos una época en que una persona me dijo, esto es antes de que se produjera el desastre que se produjo ahora, una época en que los escándalos de corrupción dentro del propio Poder Judicial fueron grandes, antes de la revolución, y yo hice un focus group con jueces para ver cómo se sentían los jueces, y me impresionó mucho uno que a mí no me gusta decir cuando voy a una reunión que soy juez, porque más bien yo siento que me miran con desconfianza, ¿no? Este será de los jueces corruptos o algo así, ¿no? Entonces, fíjense cómo la propia acción de los jueces puede crear o un círculo vicioso o un círculo virtuoso, ¿no? Yo creo que respondí una sola de las preguntas, pero bueno, al comienzo, este es un viejo problema. En 1920 y tanto hay un libro de un gran comparatista francés, perdone que es el doctor Alzheimer como me está atacando y no recuerdo, que se llama Le Gouvernement des Juges, ¿no? El gobierno de los jueces, que justamente estaban analizando la situación de los Estados Unidos, y como Kelsen había propuesto las cortes constitucionales de Europa, entonces eso era una discusión fuerte en Europa, ¿no? O sea, esto no es un problema de los últimos años, sin duda sí viene el origen de los Estados Unidos, pero al comienzo en Europa se lo vio con mucha desconfianza, y más bien Europa después creó las cortes constitucionales, y hay toda una literatura europea. De hecho, ese libro bueno,
dentro de un rato le puedo decir el nombre de este. Pero en todo caso, el libro se llama Le Gouvernement de Juge, ¿no? Que muestra cómo se produjo la discusión y la importancia de esa discusión, porque la discusión más bien partió cuando los jueces americanos, en la época del New Deal, empezaron a tumbarle las políticas sociales al presidente Roosevelt. Entonces dijeron, bueno, es muy peligroso, ¿no? De nuevo, el poder de los jueces empezó a ser cuestionado, porque si están en contra de la mayoría de la población y de resolver unos problemas acuciantes que había en ese momento en Estados Unidos, eso inmediatamente tuvo un reflejo mundial. Eso se reflejó en Francia y esa fue parte de la discusión que se produjo en Europa en general. Pues curiosamente, el artículo de Kelsen se publicó en una revista francesa primero, y la discusión se produjo en Francia y después en Alemania y en otros países. Muy bien. Isaías, tenías una pregunta. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Ha puesto sobre la mesa varios temas que la verdad darían al planteamiento de diversas preguntas, pero a mí me gustaría concentrarme en dos. Me gustó mucho cómo plantea, digamos, el tema de la corrupción a partir del escándalo. Es una forma tal vez de reducirlo, de sintetizarlo, y al respecto a mí me gustaría plantear algo, o sea, porque es cierto, o sea, en varios de los países latinoamericanos se conocen casos de corrupción precisamente por el escándalo, pero ello implica también un reto para los operadores de justicia, y el reto es cómo concretar jurídicamente ese escándalo, o sea, cómo traducir en términos jurídicos, en términos de la judicatura, en términos del juez, del juez especializado en materia de corrupción o del juez electoral o del juez ordinario, cómo canalizar el escándalo que se publicó en X periódico o el escándalo ahora en Twitter o ahora en cualquier red social, cómo canalizarlo jurídicamente y llegar, digamos, a un buen puerto. Eso yo lo veo como un reto en muchas de las ocasiones. Precisamente el tema de manejo de medios pareciera que es utilizado políticamente, ¿no? O sea, todos los casos que nos ha mencionado, muchos de ellos han implicado el procesamiento de funcionarios públicos una vez concluido el mandato, es decir, una vez que hay cambio de gobierno, viene una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, van al banquillo de los acusados aquellos que salieron en la anterior elección, caso que no es muy distinto a lo que ha pasado en México. A mí me gustaría saber cuál es su opinión con relación a cómo concretar jurídicamente ese tipo de escándalos. Y también un segundo tema, porque realmente su plática ha estado, digamos, o al menos así la he advertido, como un tema de cuál es el impacto de la corrupción en el ejercicio de los derechos humanos. O sea, yo sé que estoy planteando algo como muy general, pero nosotros, como integrantes de un tribunal electoral, lo vemos. O sea, ¿cómo impacta la corrupción en el ejercicio del derecho al voto? O sea, ¿cómo el dinero, tal vez de origen ilícito, como sea, o sea, tal vez presentado por empresas o por personas del narcotráfico, no sé, o sea, ahorita yo estoy pensando en dinero ilícito dentro de las campañas y cómo puede impactar? Pongo un ejemplo solamente en materia electoral, o un caso de corrupción, por ejemplo, en un hospital, compra de medicamentos y cómo impacta en el derecho a la salud. O sea, porque de alguna manera usted nos ha planteado esto. O sea, ¿cuál es su opinión? ¿Realmente se puede concretar o queda en medios y su uso político? No sé, esa parte y sobre todo con el conocimiento que ahorita usted nos ha demostrado con relación al tema de la judicatura y casos de éxito. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la concreción de todos estos aspectos? Muchas gracias. Sí. Una pequeña corrección. Varios de los gobernantes que han sido enjuiciados estaban en el poder. Que fue el caso del presidente Carlos Andrés Pérez, destituido y enjuiciado por la Corte Suprema venezolana. El caso del presidente Kuczynski de Perú. ¿Sí? El caso de Dilma Rousseff. O sea, bueno, el caso italiano. O sea, fueron los miembros del Parlamento y el primer ministro, todos estos los que cayeron allí. A mí me impresionó llegar a Italia y ver que en
en el periódico decía, Belcebú hizo tal cosa. Y decía, ¿quién es Belcebú? Porque uno, claro, uno no está al tanto de lo que está. Yo digo, bueno, pero ¿quién es Belcebú? Y me dice, no, Belcebú es Andreotti, ¿no? El Andreotti, que era el primer ministro, había sido 7 veces primer ministro, un gran líder italiano. Los escándalos lo convirtieron en Belcebú, ¿no? Claro, pues se mostró que estaba combinado con la mafia, ¿no? Entonces, eso, ustedes tienen como justicia electoral una serie de casos de corrupción, porque muchos de los casos de corrupción tienen que ver con financiamiento de la política, financiamiento de las campañas electorales, financiamiento de los partidos, etc. En el caso de España, el reciente caso de España y la caída del último primer ministro, ¿cómo es que se llama? Rajoy, fue porque el Partido Popular de España, el partido, fue condenado por corrupción, porque el edificio donde funciona el partido fue financiado con la caja B, con la caja de la corrupción. Entonces, fíjense la enorme importancia que puede tener el tema electoral dentro de la corrupción. Otro caso paradigmático fue un caso colombiano. El caso, de nuevo, el juicio se llamó el juicio 800. En una campaña electoral que eligió el presidente, se mostró que había dinero del narcotráfico en la campaña. Y esto le hizo que el presidente viviera prácticamente fue una presidencia muy sacudida durante los 4 años que duró el presidente en Colombia por justamente el origen ilícito de los fondos de su campaña. O sea, es un problema importante. Ahora, ¿cómo manejar esto? Porque el escándalo, por supuesto, y el periódico tiene una dinámica que es distinta. Y una de las características de la comunicación social, de los medios de comunicación, es que la decisión se produce de inmediato. O sea, sale el escándalo y ya la gente está condenada, pues, ¿no? Entonces, claro, eso pasa a los jueces. Entonces, ¿cómo hacen los jueces cuando ya se encuentran ante los jueces? Tienen el gran drama de ver un caso que en la población, eso, por cierto, está muy bien analizado por otro gran amigo, un académico y juez francés, Antoine Carapon, que habla de una justice délocalisée, esa justicia que se produce en el periódico mismo. O sea, sale el escándalo y ya entonces se produce. Entonces, la tarea del juez es recoger esto y ver cuánto hay de ruido inútil y dónde están las nueces. Pero, por supuesto, se requieren unas buenas capacidades de investigación. No se puede escudar en un rol pasivo. Tienen que hacer algo más que simplemente el hacer una actividad formal. Ese fue el gran drama de la justicia chilena, ¿no? Muy importante en materia de derechos humanos. Cuando habían los desaparecidos en Chile, habían abogados que iban ante los jueces. Le decía, hay una persona que ha sido probablemente detenida, pero no sabemos dónde está. Sospechamos por que está en tal sitio. Entonces el juez enviaba un oficio, se llama ahí, una carta formal, que le preguntaba, informe si fulano de tal está detenido en sus dependencias. Entonces el comandante militar decía, no, aquí no está detenido. Y ahí se paraba el asunto, ¿no? El juez no iba. Y en consecuencia, esa actitud formalista y como de no quiero meterme en esto, le costó caro, por supuesto, a los jueces chilenos, ¿no? Bueno, y les costó caro a los que trataron de hacer otra cosa. Uno de los jueces chilenos que fue y dijo, no, yo quiero ver quiénes son los que están detenidos acá. Por supuesto, el capitán militar no se lo quiso pasar, pero entonces la Corte Suprema, que evalúa a los jueces, le dio un punto negativo por sus acciones. Ese juez, por supuesto, después pasó a ser
el director de la escuela judicial, y al poner la formación en Derecho Humano como una formación muy importante para los jueces, ¿no? El juez Cerda Fernández. Hola, Por acá buenos días. tenemos una pregunta. Una pequeña pregunta. Primero, pues muchas felicidades, de verdad que una plática muy amena, muy interesante. Y de hecho, dos cosas que rescato y de la que surge mi duda. Cuando usted habló de la transformación de la tecnología y la comunicación social y el tema del juez virtuoso, o sea, se me ocurre aquí un tema que recientemente, por ejemplo, en materia electoral pasa que los jueces ya están interactuando en redes sociales con la propia sociedad, ¿no? Incluso pues con el periodismo. Mi pregunta, y ya desde su punto de vista, ¿qué perfil debe mantener un juez en estas redes sociales a fin de que su credibilidad, esa cuestión virtuosa, o sea, se mantenga y pues vaya, no vaya en un declive justo por estas críticas duras que se puedan hacer en las propias redes? No sé si... Yo les tendría un consejo a todos los que trabajan como jueces o importantes: no se metan en las redes, tengan mucho cuidado, es decir, es peligrosísimo, ¿no? Sí, eso es lo claro. que le ha pasado al juez Moro. Fíjate que lo que ha hecho el ex juez Moro no es tan grave, pero su imagen de independencia está, bueno, son dos manchas enormes. Primero, aceptó ser ministro de Justicia de Bolsonaro, y en segundo lugar se han descubierto sus mensajes, creo que de Telegram o algo de esto, que se suponía una red muy segura, que pasaba con los fiscales. O sea, mucho cuidado ahora, y sobre todo vivimos en un mundo en que ya no sabemos. Sí. A unos amigos, a unas personas que yo conozco, que estaban conversando en el recibo de su casa, pero uno es una dirigente política importante y el otro es un historiador muy amigo mío, estaban en el recibo de la casa, y digamos, los servicios secretos captaron la conversación. Hay una especie de micrófonos que pueden captar una conversación a distancia, ¿no? No sé cómo se llama eso, no son micrófonos, son captadores de sonidos. Habían estacionado un automóvil al frente, como esta es una dirigente importante, María Corina Machado, le captaron la conversación y la publicaron. Entonces, es dramático el mundo en que vivimos, ¿no? Las personas importantes están viviendo en vitrina. Muchas gracias. Claudia, primero, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias, doctora. Ha sido realmente muy rica la charla, porque lo ha hecho como una charla. Aquí usted iniciaba comentando que está de moda ahora el tema de corrupción. Pero curiosamente, cuando uno se interna un poco en esos temas, yo no me formé en Derecho, yo soy más administradora pública, se están apoderando del tema los contadores, los ingenieros de procesos. Tenemos que en el caso de Perú, por ejemplo, adoptaron la norma antisoborno, una norma internacional de las que establecen ISO a nivel país, ¿no? Y como ya dando mucho el peso o el enfoque de los temas de corrupción asociados también a lo que es la administración de los recursos, ¿no? De los recursos públicos. Usted ahí mencionaba en su presentación el tema de este pastel envenenado, que es el que los tribunales o bueno, las áreas jurisdiccionales tengan sus propios recursos, que le da autonomía, le da independencia, es por ahí el argumento, pero que también los expone en la administración de los recursos públicos. ¿Qué opinión o qué reflexión nos podría usted regalar relacionado con este tema? Bueno, esa es una de las dificultades del tema de la corrupción. Se puede enfocar desde muchos aspectos. Los economistas también han publicado muchísimo sobre corrupción. Los politólogos, ¿no? Curiosamente, los que hacemos derecho hemos publicado menos que los economistas, que los politólogos, los administradores, los antropólogos han trabajado mucho también sobre corrupción. Entonces, realmente es un campo en que uno tiene que estar, digamos, salirse de su propia disciplina, si no, uno no puede tratar el tema y por supuesto el análisis ético. O
sea, eso es mucho, son muchos análisis y desde muchos ángulos. Y ese es uno de las dificultades de aprender la corrupción. Entonces, esa es sin duda una enorme dificultad. Yo no me asombraría que las personas que vienen de ¿cómo se llama?, de gestión pública, al contrario, es muy importante que ellos estén metidos en este tema y hagan el análisis, ¿no? Y esperemos buenos trabajos de esa área, ¿no? Pero creo que había otra pregunta. Perdón, no, pero el envenenado. El envenenado. El envenenado, claro, el envenenado es que al darle el manejo de presupuesto, por supuesto, los jueces entonces pueden caer en tentaciones. Hay un juez del Tribunal Supremo venezolano, lo puedo mencionar, Velázquez Alvaray, que además es un dirigente político importante del chavismo, y entró a la Corte Suprema en la época de Chávez y tuvo la administración de los dineros judiciales, llamémoslo así. Y bueno, hubo una cantidad ustedes lo acusaron de corrupción y ese es uno de los son tres los jueces venezolanos que son ministros de la Corte Suprema, como se llaman aquí, que son ahorita fugitivos de la justicia, curiosamente, ¿no? Uno por corrupción propia, bueno, por ese tipo de corrupción, otro por supuestamente protección de narcotraficantes, y un tercero, no me acuerdo por qué, pero hay tres que han debido, que son fugitivos de la justicia, pues, ¿no? O sea, eso es... y los escándalos de corrupción muchas veces se producen por administraciones, por montos bastante bajos, llamémoslo así, ¿no? Le he hecho un cuento, sí, brevemente. Sobre corrupción hay una cosa muy divertida, que son los Vladivideos, ¿no? Los videos que grabó Vladimiro Montesinos en Perú, en que él se grababa él mismo entregándole dinero a las personas, ¿no? Y entonces eso es un material precioso para los estudios de corrupción, porque entonces sabemos cuánto dinero era. Y hay un estudio de este amigo argentino que fue fiscal de la Corte Penal Internacional. Hizo un trabajo, un trabajo muy interesante sobre quiénes fueron corrompidos, ¿no? Que aparece un análisis de contenido de los Vladivideos, llamémoslo así. Los más baratos fueron los jueces, los que recibían menos dinero. No, bueno. Es impresionante. ¿Por qué los más baratos? Bueno, probablemente porque los más caros, por cierto, eran los dueños de televisores, ¿no? de estaciones de televisión. O sea, había una gradación. Pero decía, bueno, ¿cómo es que estos jueces se corrompieron por tan poco dinero, ¿no? Sí, no, bueno. Osiris. Profesor, me gustaría saber su opinión respecto a esta cuestión que ya ha señalado, de que solo se investigan aquellos asuntos en los que se da la voz de alarma, esto del escándalo. Cuestión, por ejemplo, estudiar criminología por Howard Becker, en esto de los outsiders, donde dice, ¿qué es lo que tienen en común los delincuentes? Pues que alguien dijo que había que perseguirlos y fueron captados por el sistema de justicia penal. Es lo que tienen en común, porque respecto de los que no se dice nada, pues esos siguen libres en la calle. Entonces, parece esto mismo funciona en el ámbito anticorrupción. Pero el tema es, en una época de la posverdad, donde es muy fácil crear escándalos en redes sociales, su opinión respecto a cómo esto ata a los juzgadores, ¿no? Porque está latente siempre la tentación, que también creo que ya lo he mencionado, decir, si el juez llega a establecer, por ejemplo, que hay violación a sus derechos fundamentales y los libera, entonces el señalamiento en este ambiente de escándalo, decir, es que él también es corrupto, ¿no? ¿Quién podría decir que la persona cuestionada de la que se ha hecho el escándalo no es corrupto? Solo otro corrupto.
¿no? En este ambiente de hacer afirmaciones que apelan a los sentimientos, al enojo, al enfado de la población, ¿no? En un linchamiento público mediático, ¿cuál es su posición respecto de esto? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿O ya a los jueces solo les queda ir con la corriente y decir, bueno, pues si lo va a absolver, que lo absuelva otra instancia, no yo, ¿no? No, hay un fenómeno que es muy importante, se llama autoritas en política. Cuando un médico nos receta una medicina, ¿por qué no la tomamos? No hay un policía que nos la... Es porque el médico le creemos al doctor, porque él se supone que sabe más que nosotros de las enfermedades y se supone que no nos quiere hacer daño. Esa es la autoritas. Si los jueces tienen autoritas, pasa como con lo del médico. Y si el juez tiene autoritas y dice, mire, este escándalo no tiene fundamento, no hay motivos para denunciar esto, si tiene autoritas le creemos, ¿no? Ahora, si sabemos que el sistema judicial está corrompido, y entonces ya obviamente le pasa, como decía a los jueces, el juez que decía, me da vergüenza decir que soy juez, ¿no? Entonces, claro, si el sistema se corrompe de esa manera, digamos, no hay remedio, ¿no? Pero por eso es tan importante que los jueces estén conscientes, ¿no?, de que su único poder es autoritas. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias, doctor, por su participación, le agradecemos. Y a nombre del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, de las magistradas y los magistrados que integran el pleno de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me voy a permitir entregarle un reconocimiento. Muchas felicidades. Gracias a ustedes por la invitación. Fue realmente una conversación muy grata también para mí. Más para mí que para ustedes, a lo mejor. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.